Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es cadete de quinto año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina Sánchez Hernández José Ángel, y les voy a exponer mi tema de protocolo de tesis. El título de mi protocolo de tesis es la prevalencia del EBC isquémico en pacientes de Centro Médico Naval del año 2010 a 2019. Mi asesor clínico es el capitán de corbeta, Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano, neurólogo, Vicente Gijón Mitre, y mi asesora metodológica es la doctora Alejandra Beatriz Cervantes Garduño. El evento cerebrovascular, también conocido como enfermedad cerebrovascular, es una alteración neurológica de inicio súbito, con una sintomatología de más de 24 horas, y es debida a una disminución del aporte sanguíneo a una región del cerebro. A grandes rasgos, tenemos dos tipos de EBC, el hemorrágico, que comprende el 15% de los casos, y el isquémico, que comprende cerca del 85% de los casos. El EBC se asocia a unos factores de riesgo, tales pueden ser la hipertensión, la diabetes, incluso la fibrilación auricular, las dislipidemias y también el síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre otros. El EBC se desencadena en un cuadro clínico que está determinado por el territorio neurovascular que esté afectado, pero sabemos que principalmente se manifiesta por trastornos motores, afasia, hemiparesia e incluso algunas hemianopsias. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. 1 de cada 5 pacientes llega a fallecer y cerca de 3 llegan a tener alguna secuela. La Organización Mundial de la Salud menciona que para el año 2030 cerca de 7.8 millones de personas pueden llegar a sufrir un EBC y puede finalizar en muerte. En México se sabe que al año ocurren cerca de 170,000 casos de EBC. En cuanto a los antecedentes, tenemos que Cantú Brito y colaboradores en el año de 2010, gracias a la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, se creó el primer registro mexicano de isquemia cerebral, el cual hablaba acerca de la práctica clínica en ese año de los diferentes hospitales en México. Sin embargo, no se incluyeron todos. También hablaba acerca de la sobrevida de estos pacientes al mes y al año después de sufrir el EBC. Para el año de 2017, INEGI menciona que en México el EBC fue la cuarta causa de mortalidad en el año 2015. Y Copitz y Cruz y colaboradores en el mismo año mencionaron que la información estadística o los registros que se tenían en México acerca del EBC eran brindados principalmente por el estudio Premier realizado en 2010, el RENAMESVAC, incluso el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y también por el estudio BASID que fue hecho en Durango. Sin embargo, estos estudios no reportan toda la información estadística sobre el EBC en México, por lo que surgió el planteamiento de un problema. El EBC es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, así como una causa de demencia y de discapacidad. Este mismo se asocia a factores de riesgo que influyen en el pronóstico del mismo. Sin embargo, en México, la información acerca del EBC procede de pocos estudios ya mencionados, y en el Centro Médico Naval no se tiene una base estadística acerca de estos pacientes. Es por ello que el propósito de este trabajo es determinar la prevalencia del EBC isquémico en Centro Médico Naval. Nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la prevalencia del evento cerebral vascular isquémico en Centro Médico Naval en el periodo de 2010 a 2019? Y nuestra hipótesis es que la prevalencia del EBC isquémico en Centro Médico Naval es menor comparada a la prevalencia reportada a nivel nacional. Justificación. El EBC es la segunda causa de muerte a nivel mundial,
la mayoría de las veces se llega a dar en la edad adulta. Conocer la prevalencia del EBC isquémico en Centro Médico Naval ayudará a que pueda ser parte de la estadística nacional, ya que se atiende a un sector poblacional importante. La tecnología aplicada en el ámbito de la medicina ha dado nuevas oportunidades en cuanto a la atención médica. Mediante la revisión del expediente clínico nos permitirá conocer la práctica clínica en Centro Médico Naval. No requiere recurso financiero. Se cuenta con apoyo de un médico neurólogo quien guiará la revisión del expediente clínico electrónico en pacientes que sufrieron un EBC isquémico. Los objetivos son los siguientes. El objetivo general es describir la prevalencia del EBC isquémico en los pacientes tratados en Centro Médico Naval en el periodo de 2010 a 2019. Los objetivos específicos son los siguientes. Conocer los estudios de imagen que se realizaron a los pacientes que confirman el diagnóstico de evento vascular cerebral tipo isquémico. Determinar la prevalencia del EBC isquémico de acuerdo a la clasificación TOAST. También determinar la prevalencia del EBC isquémico de acuerdo a la clasificación OCSP. Analizar los tiempos del inicio de los síntomas en los pacientes hasta su llegada al hospital y el abordaje de los mismos. Y conocer las comorbilidades asociadas al EBC isquémico en estos pacientes tratados en Centro Médico Naval. Metodología. El tipo de estudio es observacional, ya que no se influirá directamente en la población. Descriptivo, ya que se basa en recolectar las muestras o más bien la información de esta población. Es longitudinal porque lleva lo que es una evolución de estos pacientes. Y es retrospectivo porque la información que va a ser utilizada en este proyecto ya fue recabada. El tipo de muestreo es neoprobabilístico. Los criterios de inclusión son aquellos pacientes tratados en Centro Médico Naval con un diagnóstico de EBC isquémico de los años 2010 hasta 2019. También los pacientes que sean de 15 años en adelante, pacientes masculinos y femeninos. También aquellos que sean derechohabientes, militares en el activo, militares retirados e incluso no derechohabientes. Los criterios de no inclusión son aquellos pacientes con un infarto cerebral recurrente, los pacientes que resultaron con un EBC hemorrágico y los pacientes con isquemia cerebral transitoria. Los criterios de eliminación son aquellos pacientes en quienes se determinó otra causa de la alteración neurológica y esos pacientes que resultaron con expediente clínico incompleto. En cuanto al flujograma, tenemos que se tiene que dar la aprobación por parte del comité para realizar este protocolo de tesis. Después se procederá a seleccionar a estos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Después, la revisión del expediente clínico para la obtención de los datos. Posterior a esto, el análisis de estos datos. Finalmente, la interpretación de los resultados y terminaremos con la elaboración del informe final. Muchas gracias.